Radionovela, El laberinto de la mente. Narrador, voz grave, con un tono serio y analítico. El ser humano es un enigma, y los que elegimos estudiar su mente sabemos que nunca hay respuestas fáciles. Sin embargo, cuando uno se enfrenta a ciertos casos, la línea entre la razón y la locura se vuelve cada vez más difusa. Este es el caso de Alicia, una mujer que llegó a mi consulta como tantos otros pacientes, pero cuya historia, lejos de ser común, cambió mi vida para siempre. Soy el doctor Ernesto Barrera, psiquiatra. Durante años, he tratado trastornos, fobias, traumas, y muchas veces he tenido la sensación de que todo era predecible, de que el ser humano se comporta según patrones. Pero con Alicia, todo cambió. Sonido de una puerta que se abre lentamente, el sonido de un sillón siendo ocupado con suavidad. Doctor Barrera, voz calmada, pero llena de profesionalismo. Alicia tenía 32 años cuando la conocí. Estaba sentada frente a mí en mi consulta, con los ojos caídos, como si la vida ya no tuviera color. Lo que me llamó la atención fue que no tenía una razón clara para estar allí. Su caso no era sencillo. Mientras muchos pacientes llegaban con diagnósticos claros, Alicia, aunque hablaba de ansiedad y depresión, parecía más perdida que cualquier otra persona que hubiera conocido. Había algo detrás de sus palabras, algo que no lograba identificar. En sus primeras sesiones, ella apenas hablaba. Solo respondía con monosílabos, y sus ojos reflejaban una desconexión total con la realidad. No era un trastorno de personalidad, ni una psicosis evidente, pero algo no encajaba. Sonido de un suave tic-tac de un reloj de pared, acompañando un silencio denso. Doctor Barrera, voz más introspectiva, como reflexionando. Una tarde, después de varias semanas de sesiones sin avances, decidí cambiar de enfoque. Le pedí que hablara libremente, sin filtro. A veces, los pacientes guardan sus pensamientos más profundos y sin darnos cuenta, sus palabras se convierten en un laberinto del cual es difícil salir. Pero lo que Alicia dijo esa tarde fue algo que nunca olvidaré. Sonido de una grabadora encendiéndose, con el leve zumbido de fondo. Alicia, voz vacía, como si hablara desde un lugar lejano. Lo que pasa, doctor, es que hay días en los que no reconozco mi propia vida. A veces me miro al espejo y siento que la persona que me devuelve la mirada no soy yo. He intentado hablar con los demás, pero nadie lo entiende. Nadie sabe lo que pasa, siento que todo lo que hago está determinado por algo que no puedo controlar. Es como si no tuviera voluntad propia. Doctor Barrera, voz tranquila, intentando comprender. ¿A qué te refieres con eso, Alicia? ¿Cómo sabes que no tienes control? Alicia, más angustiada, con una leve desesperación. Porque en mi mente, doctor, en mi mente hay alguien más. Hay voces. A veces, me dicen qué hacer, y no puedo decir que no. En la mañana, la voz me dice que me quede en la cama, y lo hago. En la tarde, me dice que cierre la puerta, que nadie debe entrar. Y aunque yo sé que no está bien, no puedo evitarlo. Es como si yo no fuera yo. Como si mi cuerpo fuera solo un vehículo que no sabe a dónde va. Sonido de una respiración entrecortada, como si el ambiente se volviera pesado. Doctor Barrera, voz seria, pero con preocupación. Lo que describes es algo muy complejo. Es posible que estés experimentando lo que en psiquiatría llamamos trastorno disociativo de la identidad, pero en casos como el tuyo, es importante explorar más a fondo. Quizás las voces que escuchas son una manifestación de un conflicto interno mucho más profundo, Alicia. Alicia, voz quebrada, como si se sintiera atrapada. No quiero que me pase esto. Pero no puedo controlar la voz. A veces, incluso siento que la voz tiene poder sobre mí. Como si fuera más fuerte que yo, como si fuera un pensamiento que no puedo erradicar. En las noches, la voz me habla de cosas que nunca he hecho, pero que siento como si ya las hubiera vivido. Son cosas terribles, cosas que no quiero ni recordar. Doctor Barrera, voz grave, como reflexionando sobre lo que dice. Parece que estas voces no solo afectan tu comportamiento, Alicia. También están distorsionando tu percepción de la realidad, creando un conflicto entre lo que deberías ser y lo que crees que eres.
Lo que estás viviendo no es sencillo, y voy a necesitar toda tu confianza para poder ayudarte. Necesitamos explorar esos recuerdos, esos fragmentos de tu mente que se niegan a ser comprendidos. Sonido de un reloj de arena cayendo, como marcando el paso del tiempo. Narrador, voz más profunda, casi como un susurro. La siguiente semana, Alicia no volvió a mi consulta. No respondía mis llamadas, ni mis mensajes. Intenté rastrear su paradero, pero no hubo rastro de ella. No supe nada de ella durante 3 largos meses. Durante ese tiempo, mi mente estaba consumida por su caso, y la idea de lo que había dicho me perseguía. Hay alguien más en mi mente. Fui llamado a una conferencia sobre trastornos disociativos. Fue allí, entre médicos y psiquiatras, donde escuché algo que me heló la sangre, una historia muy parecida a la de Alicia, contada por una psicóloga forense. La paciente, también llamada Alicia, había tenido una experiencia similar, y en su caso, las voces no solo eran una manifestación de su psique. Era el síntoma de algo mucho más oscuro, algo mucho más profundo. La paciente había sido víctima de un trauma tan grave en su infancia que su mente, en un esfuerzo por protegerse, había creado una segunda personalidad. Un ser que controlaba sus impulsos, sus decisiones, sus recuerdos. El diagnóstico, trastorno de personalidad disociativa, pero con un matiz aterrador. La voz, la que Alicia escuchaba, no era un simple síntoma, era un yo oculto, que tomaba control en momentos de vulnerabilidad. Sonido de un teléfono sonando, con tono urgente, interrumpido por una llamada que no es respondida. Narrador, voz grave, como si se acercara a una revelación. Esa misma noche, una llamada me despertó. Era la policía. Habían encontrado a Alicia. La habían encontrado en su apartamento, inconsciente. La noticia que me dieron fue aún más aterradora. En el apartamento, encontraron escritos, grabaciones, mensajes de su propia voz, pero de un tono que no reconocía. En su desesperación, Alicia había intentado grabar sus propias voces, en un intento por entender lo que ocurría. Y al escuchar las grabaciones, me di cuenta de que lo que había dicho meses atrás era solo una pequeña fracción de lo que realmente estaba viviendo. Las voces no eran solo fragmentos de su mente. Eran ecos de algo mucho más grande. De algo mucho más antiguo. Sonido de una grabadora reproduciendo fragmentos de voces distorsionadas, con una sensación de horror creciente. Alicia, voz distorsionada, pero con una fuerza desconocida. No puedes salvarme, Ernesto. Ya es demasiado tarde. Ellos han vuelto. Están dentro de mí, y ahora nunca podrás entender lo que soy realmente. No soy quien tú crees. Fin.